ahora un poco es enganchar la primera parte de arquitectura con un microprocesador en particular, el 8085, y ver cómo vamos a poder interconectar a los distintos memorias y periféricos, que eso va a ser motivo de próximas clases. ¿Está bien? ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Bien, entonces el 8085, como muestra ahí la transparencia, que ya la tienen ustedes, tiene tecnología NMOS, tiene aproximadamente 6.200 transistores y venía con varias frecuencias dependiendo un poco de la tecnología. ¿Está bien? Volviendo a lo que habíamos visto al principio de arquitectura del computador con base de datos y base de direcciones, ¿se acuerdan cuando vimos las microsecuencias? Que íbamos a hacer una interrelación entre la realidad del micro real a esta estructura teórica que habíamos planteado y que estuvimos siguiendo con la microsecuencia de algunas instrucciones, donde vimos la LDA y la STA que usaban direccionamiento directo, donde se especificaba el código de operación y la dirección del operando. Después habían otras instrucciones donde iba el código de operación y el operando, que eran las inmediatas. Y después hay otras que eran implícitas o inherentes, que eran, por ejemplo, incrementar el acumulador, decrementar el acumulador. Y bueno, y ustedes habrán, eso era tarea de ustedes, porque se interrumpió el proceso normal de clase, y había bastante material de que ustedes estuvieran mirando y analizando el set de instrucciones. Muy importante que ustedes no se aprendan las instrucciones de memoria, pero sepan que había una instrucción que hace tal cosa. No interesa que la sepan de memoria, ¿está bien? Bien, entonces esta arquitectura tenía 16 líneas de base de direcciones, que representaban 16 pines, 8 pines del bus de datos, que es bidireccional, el bus de direcciones es unidireccional, solamente sirve para que salgan direcciones por el registro del MAR, el registro de direcciones de memoria, y todo lo que entra o sale de la CPU, de la unidad de aritmética lógica, lo hacía a través del MDR. Cuando lo que llegaba al MDR era el código de operación de una instrucción, eso iba al registro de instrucciones, y después lo decodificaba, y la unidad de control era la encargada de realizar la secuencia para la ejecución de la misma. Además, teníamos una memoria de programas. Recordemos que nosotros pensamos en un micro que tiene una función única, una función dedicada, un sistema dedicado o embebido, que siempre que arranca va a ser lo mismo, una memoria de datos, y está conectado a diversos periféricos, ¿no es cierto? Y además todo esto está relacionado con un bus de control que es el que va a definir el sincronismo. Entonces nosotros lo que vamos a ver en el caso del 8085 es cómo son estas conexiones. Para empezar vamos a ver, aunque sea así a simple vista, la arquitectura del 8080, que es un anterior al 8085, un predecesor, que tiene una estructura más parecida a la teórica que habíamos visto, porque tiene realmente las 8 líneas de base de direcciones y las 16 líneas de base de datos totalmente independientes. Tiene los registros que habíamos visto, tenía 6 registros de 8 bits que se podían configurar como registros pares, el BC, el DE y el HL, donde vimos que el HL tenía mayor potencialidad. Cada vez que en el set de instrucciones ustedes han visto que hace referencia a M, se está refiriendo al dato que está apuntado por el HL.
también está el puntero de pila, el stack pointer, que es el que le permite el llamado a su rutina. Eugenio, el doctor Orozco, les envió algo referido a el manejo de la pila y ayer ha mandado una nueva información referido a esto. Lo demás, digamos, cuando viene un código de operaciones, te viene a ser el MDR, va al registro de instrucciones, el decodificador de instrucciones y codificador de ciclo de máquina, y entonces define aquí las líneas de control. Estas son del 8080, es nada más que una referencia, y aquí tenemos la ALU, el acumulador con un doble registro. Recuerden que las operaciones de suma y resta y todas las operaciones que tienen dos operando, el acumulador cumple la función de operando fuente y también de operando destino, o sea que por eso el doble registro para recibir, tener un dato, sumarlo con el otro de un registro que está en el registro temporario o de memoria, y que el resultado de esa operación vaya a este registro. ¿Está bien? No nos vamos a detener más en esta arquitectura porque la que nos interesa es la del 8085. Y son, aparte de ser más rápido y tener algunos cambios del 8085, las grandes ventajas del 8085 referidas a su predecesor, que era el 8080, es el generador de pulso del reloj incorporado. Después, cuando veamos las señales de control y de reloj, vamos a ver que era bastante complicado el generador de reloj del 8080, cosa que en el 8085 es bastante simple. El controlador y adaptador de los bases de datos y direcciones está incorporado, tiene una alimentación única de 5 volts, distinto de la del 8080 que necesitaba 5, menos 5, más 12 y masa, necesitaba bastante, perdíamos casi un 10% de la cantidad de pines para conectarse con la alimentación. Tiene 4 líneas adicionales para periodo de interrupciones, tiene 4 líneas más que las que tenía el 8080, dispone de 2 pines para comunicación serie de datos, o sea, en general son 2 líneas binarias que le permiten entrada y salida de datos binarios, ¿no? El fabricante dice que es para comunicación serie, pero no se puede usar para comunicación serie, pero toda la transformación de paralelo a serie hay que hacerla por medio de rotaciones y ir haciendo todo un proceso por software. No hay un registro de desplazamiento como vamos a ver después en los microcontroladores, que se encarga de hacer esa tarea. El bus de control está completo en los pines, cosa que en el 8080 no pasaba, había que generar las líneas del bus de control. El bus de dirección en la parte baja está multiplexada en el tiempo con el bus de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que por el mismo cablecito, por el mismo cable, en un momento del ciclo de máquina va a pasar la información de direcciones. Y en otra parte del ciclo de máquina, un tiempo después, en el mismo ciclo de máquina, lo que va a ir o va a venir va a ser un dato. Eso está sincronizado con una señal de CPU que es la address latch enable. Cuando esta señal se active, y va con la bajada de 1 a 0, cuando se activa, va a permitir que alguien capture la información de direcciones
que tiene que ser estable para poder direccionar un dato dentro de la memoria o poder seleccionar algún dispositivo de entrada o salida. También tenemos dos instrucciones adicionales a las que tenía el 8080, que son la de RIM y la SIM, que permiten leer y escribir en un nuevo registro que tiene, que es el registro de máscara de interrupción, con los cuales se permiten el manejo de las interrupciones estas nuevas, que son las 7.5, las 6.5 y 5.5. Este sería el pinout, la configuración de pines del 8085, y vamos a ir viendo después cada uno de las, o por grupos, los pines. Y aquí vemos que estas 8 líneas, que es el address data 0 al address data 7, conforman lo que es el bus de datos y dirección multiplexado. ¿Está bien? Ya después vamos a ver los diagramas de tiempo y vamos a ver cómo se produce ese multiplexado temporal. O sea que hay que, digamos, por ahí nos cuesta un poco entender que por el mismo cable pasen dos informaciones distintas, pero lo que pasa es que las informaciones aparecen por ese pin en distintos instantes de tiempo. Todo esto está sincronizado por un CPLD, una PAL o una máquina de estado, de manera que está todo en perfecto sincronismo, ¿no es cierto? Porque partimos de que hay unos relojes, un reloj que es una máquina, hace que el micro sea una máquina secuencial. En cambio, el bus de direcciones, la parte alta, está perfectamente definido y está, su valor va a estar estable durante todo el ciclo de máquina. ¿Está bien? Además, tenemos las líneas donde vamos a conectar el oscilador. Tenemos una entrada de reset, que es la reset in, la entrada de reset, que va a un pulsador de reset, o para que se resete cuando se conecta la alimentación, y un reset out, que sería este, que es una salida que sirve para resetear dispositivos que se conecten al dispositivo generalmente digamos inteligente, que estén conectados al sistema de microcode. Esta sería la serie del output data y la serie del input data. Estas serían las dos, la salida y la entrada, que el fabricante dice que son la entrada y salida serie, pero son pues una salida de un bit y una entrada de un bit, y que si yo la quiero hacer que sea una salida de serie, tengo que hacer el registro de desplazamiento por usando las instrucciones de rotación que ustedes habrán visto en el set de instrucciones. Estas son las líneas de interrupciones, la trap, que es una no enmascarable, la 7.5, la 6.5 y la 5.5 componen un sistema multilínea, que le da cierta versatilidad, porque tienen una máscara, y de ahí el registro de máscara de interrupción. La INTR es una línea de pedido de interrupción de las interrupciones vectorizadas, que es similar a la que tenía disponible el 8080. Y la internegrada es una de reconocimiento necesaria para el funcionamiento de las interrupciones vectorizadas. Aquí está la única, aquí tiene la masa, la única alimentación de 5 volts. Después tenemos el pedido de hold y el hold acknowledge, el reconocimiento del hold. El hold, generalmente nosotros no lo vamos a utilizar. Estaba predispuesto estos micros para cuando se hacen transferencias de bloques, cuando trabajaban con, por ejemplo, con el sistema de disco o de disquetera. Entonces transferían un archivo. Entonces, en vez de leer dato por dato de una puerta y guardarlo en la memoria, y lee un dato y lo guarda en memoria, entonces lo que hacía
un controlador de acceso directo a memoria, era pedir el control de los bases. Entonces ese dispositivo inteligente, que era el controlador de acceso directo a memoria, o DMA, entonces pedía, y cuando la CPU, si la CPU estaba en condiciones, terminaba de ejecutar una instrucción, estaba en condiciones, le daba el reconocimiento y ponía el bus de datos y de direcciones en alta impedancia, así también como algunas líneas de control, de manera que ese dispositivo inteligente tomara el control de los buses y actuara directamente de periférico a memoria o de memoria a periférico. Entonces, de esa manera se agilizara mucho más las transferencias. Es más que nada uso cuando se usa el microprocesador como computadora y no como herramienta de control o de sistema de adquisición de datos, que es más bien el punto de vista desde el cual nosotros nos basamos en la materia, ¿no? Aquí hay una salida de reloj, que es la mitad de la frecuencia del reloj de entrada. El ready es una entrada que permite que trabajar con periféricos lentos. Vamos a ver en algún diagrama de tiempo que cuando se activa la ready, entonces hace que el ciclo de máquina se estire, digamos, permitiendo que el periférico pueda reaccionar. La IO/M es una señal de control, junto con S1 y S0 son las líneas que definen qué tipo de ciclo de máquina es el que están realizando. ¿Se acuerdan lo que era el ciclo de máquina? Teníamos un ciclo de instrucción, era desde que empezaba la instrucción hasta que terminaba, y una instrucción podía tener un ciclo de máquina, que sería el ciclo de búsqueda, o varios ciclos de máquina, si tenía que leer cada vez que accedía a memoria o a periféricos, entonces tenía varios ciclos de máquina. Teníamos ciclos de máquina de lectura de memoria, escritura de memoria, lectura de periférico, escritura de periférico, y vamos a ver que tenía ciclos de máquinas de reconocimiento de interrupción. La IO/M es una línea importante porque tanto el 8080 como el 8085, como todos los micros de Intel, las PC normales, innovaron un sistema que, aparte de en este caso de los 16 bits direccionables, con una capacidad de direccionamiento de 64K con 16 bits, hay una alternativa de otro espacio alternativo, que es lo que se le suele llamar el sistema aislado, al cual se accede con instrucciones específicas, distintas de las que se accede a memoria, que son las in y out, que ustedes deben haber visto en el set de instrucciones. Entonces, cuando accede a memoria, la IO/M va a estar en 0, mientras que cuando esté el ciclo de máquina de ejecución, de lectura de periférico o salida de periférico desde ese sistema aislado, la IO/M va a estar en 1. De esa manera diferencia entre lo que llamamos el sistema aislado y el sistema direccional. Y también vamos a ver en su momento, cuando hagamos la próxima clase, cuando veamos la parte de selección de periféricos, cuál es la ventaja de tener una puerta de entrada, por ejemplo, en el sistema aislado, o tenerla en el sistema direccional. S0 y S1 se ocupan, pero muy poco, digamos, es para avisan. En sistemas simples prácticamente no se utilizan, avisan qué tipo de ciclo de máquina es el que está realizando. La RD es activa en 0, es una de read, de lectura, que se va a poner en 0 cuando el micro haga una lectura de memoria o lectura de periférico, ya esté accediendo al sistema direccionable o bien al sistema aislado. La WR es la que se va a activar cuando
se haga una operación de escritura, ya sea en el sistema direccionable o en el sistema aislado. La ALE slash enable es la que dice, le va a indicar al sistema externo que lo que está presente en el bus multiplexado, ese bus que es usado como direcciones y datos, de la parte de direcciones parte baja y datos, que está presente una dirección y que debe ser retenida, capturada por un lado. Y aquí tenemos todo el bus de direcciones disponibles. Después vamos a ver un poco más explayado lo que acabo de decir, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos más o menos lo mismo, que es una de las ventajas que aparecieron con el 8085, que aparte de los fabricantes de micro, aparte se clasificaban se caracterizaban por, aparte de vender el micro, vendían una serie de integrados para apoyo al usuario. En este caso, con el 8085 teníamos el 8155 y el 8156, que tienen performances más o menos similares. Este tiene 256 bytes de RAM y tiene 3 puertas, 2 de 8 bits y una de 6, que se pueden configurar como entradas o salidas. Y la puerta C es de 6 bits y también se pueden configurar en distintos modos. Además tiene un timer, un temporizador o bien un contador de eventos. Esta está preparado, esto es integrado, este otro tenía 2K de RAM, de ROM, perdón, o EPROM. Si es el 87 era con EPROM y si es el 83 era con ROM. Y este permitía grabar el programa. Entonces, lo que para armar un sistema mínimo con el 8085 demandaba 15 integrados fácilmente entre los de alta escala de integración y los de baja escala de integración, un sistema mínimo con el 8085 se podía armar fácilmente con solamente los 3 integrados. Estos ya venían, digamos, para trabajar en forma multiplexada, o sea, tenían el retenedor de las direcciones parte baja internamente y por eso tenían la entrada de la ALE. Ven cómo la ALE ingresa ahí. También vemos aquí cómo el reset out, la entrada de reset, sirve para resetear estos dispositivos porque de alguna manera tienen que inicializar las puertas de manera que no interfieran con el hardware externo que tienen. Y se me quedaba aquí que aparte de tener los 2K de ROM o EPROM, tienen 2 puertas de 8 bits, la puerta A y la puerta B. Sí. Bien, bueno, aquí tenemos un poco las señales, más o menos. Hay algunas de las diapositivas que están muy similares o parecidas, pero un poco para que les sirva de referencia. Están cada una de las entradas de interrupción, el bus de direcciones altas y el bus multiplexado. Aquí está un poco el bus de direcciones, el bus de direcciones multiplexado con el bus de datos. Fíjense que el mar aquí, tengo aquí el bus de direcciones parte alta, que va a estar en la salida, y el bus de direcciones, este sería el esquema de la arquitectura que da el fabricante, y aquí tengo el MDR que trabaja también como mar parte baja. ¿Está bien? Y